Para que estoy ocupado. Saludos, no se ponga a comenzar mucho porque se va a conectar el servicio. Después se queda sin equipo aquí, el hermano Kevin queda con las llaves, el problema que tiene San Pedro, Kevin de San Pedro, tiene la llave de su poder. Qué gusto me da verle a los hijos de nuestro hermano Jesús Anín, que Dios los bendiga. Es un placer verlos aquí, la verdad. Nos conocimos en la Villa de Moreno, hace 2 años que en la Villa de Moreno no nos cruzamos y estamos alabando y glorificando con nuestro hermano Edgar, el gran hermano del sur, cada 15 días que tiene el sur, volver al mundo, por estar gracias a Dios. Vos, nuestra hermana Isabel, damos gracias al Señor por ella. Está Marian por él, está mal, ¿no? Se tiró Marian por él, levante su mano si está Marian por él, quiero saludarle. Está por ahí, alguien ve que levanta la mano, Marian, que está perdido, ¿no? Mal, no se escucha, no se escucha. Yo me escucho muy bien aquí. Allá no se escucha, hermano. ¿Cómo no me indican el cartero? Tendría que ser acá. Adelante se escucha. Acá está el responsable. Adelante se escucha. ¿Sí? No, pero el hermano está atrás, no me caen. Poner el equipo que está para atrás también. Vamos a predicar a la mitad de la oración, pastor Rolando Camurante tiene que predicar a la iglesia completa, a la mitad de la iglesia. Ahora se escucha la línea. Ahí se escucha un poquito mejor, ¿no? ¿Está Marian por ahí? ¿Sí? Bueno, no sé si está o no está, pero si alguien no ve que levanta su mano por ahí. Ahí, que levante su mano. Sí, ahí la ven por ahí, gloria al Señor. Que Dios bendiga su vida. Vamos a orar por ella. Al final de la reunión también un pedido muy particular. Y damos gracias al Señor. No hace calor como el otro día, 65 grados, es sensación térmica, hermano. Estamos en la gloria. Ese calor me mandó al urólogo, me mandó ese calor, con unos cálculos allí. Complicado el tema ese, porque uno ya tiene cierta predisposición genética. Cantamos esta canción final porque queremos recibir la palabra. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Amén. Así que si usted quiere recibir la palabra del Señor, hoy va a recibir palabra del Señor. Si le cortan la cabeza, no se enoje, porque es palabra del Señor. Así que, hermano, el hacha está puesta sobre todo árbol, y todo árbol que no lleva fruto será cortado y echado. Bueno, pero si el Señor nos quiere abonar hoy en día, gloria al Señor. Nos da todavía un año más. El año pasado estuvo predicando el pastor ese glorioso mensaje que dio sobre la importancia de perseverar. Dio 7 características, recuerdo patentes, muy interesantes, que no han sido de grande bendición. Yo sé que hoy Dios lo va a usar también al pastor Fernando Camurati, una bendición, el varón del Señor que está aquí en esta noche, para que seamos edificados en la palabra de Dios. Así que cantamos esta canción y después recibimos al pastor. Gracias a ti, Señor. Tú mereces toda la gloria.
Él merece toda la gloria.
iglesia. Vamos a invitar al pastor Fernando Camorati, un hermano, un pastor, que Dios bendice y a través de él a su iglesia. Gloria a Dios. Gracias a Dios por estar una vez más aquí. Agradecerle al pastor Raúl por la invitación a esta congregación, por recibirme tan solícitamente. Lo bueno es que cada vez que vengo no me dicen si estoy más viejo o estoy más joven, así que por eso me gusta también venir aquí. Pero agradecido a Dios que en este día tan especial que se celebra la mesa del nuevo pacto, en el recordatorio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy pueda estar también partícipe de esta celebración, ya que la última vez que tuve la oportunidad de venir aquí también se compartió la cena del Señor, y es una bendición que el Señor nos haya hecho partícipe de su mesa, ya que el que no participa de ella no es digno de él, ¿no es cierto? Así que es una bendición muy grande hoy que todo pueda girar en torno a los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que podamos compartir la palabra de Dios, me gustaría que oremos, que nos encomendemos al Señor y que su bendición, como desde el principio ya se mostró, desde que se ha dado apertura a esta reunión, nos siga acompañando de aquí hasta el final del desarrollo de esta reunión, ¿sí? Así que vamos a orar, hermanos, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedir su bien sobre este lugar y sobre nuestras vidas. Padre Celestial, nos presentamos por medio de nuestro Señor Jesucristo ante ti, agradeciéndote por darnos esta bendición de poder congregar. Congregar es uno de los bienes que nos concedes a nosotros, a tus hijos, de poder participar de esta celebración en memoria y en el recordatorio de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Agradecerte porque el venir sabiendo anticipadamente que hoy participamos de la mesa del Señor es la oportunidad también que nos da para venir preparados, para venir y poder participar de ella de manera correcta, en reverencia y en respeto a lo que se conmemora, a lo que se celebra, pero también a lo que se participa. Que tu bendición mediante tu gracia esté sobre este lugar. Tal vez acá hay hermanos que han venido con sus cargas, con pruebas, con necesidades, con diferentes tipos de circunstancias o situaciones que por ahí dividen su pensamiento y no permiten que puedan estar abocado y concentrado totalmente en la reunión, ya que Cristo es el centro de todo lo que se participe, de todo lo que se haga aquí. No queremos que ninguna otra cosa quite ese lugar que tiene que ser preponderante para cada uno de nosotros, para que toda nuestra atención esté abocada en el objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Si hay hermanos que están atravesando un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción o un tiempo de necesidad, no sean estas situaciones en las que hoy estén en este momento ocupando su atención, sino que puedan arrojar en ti esas cargas para hallar en ti el descanso, y con un espíritu libre y con oídos para oír y con un corazón receptivo podamos recibir hoy tu palabra, para que ésta pueda producir frutos de a 100, de a 60 y de a 30 por uno, y podamos volvernos con el testimonio de que tu palabra, que es viva y eficaz, ha producido en nosotros el resultado con el cual tú la has enviado. Ponemos esta reunión en tus manos, nuestras vidas, para que todo sea hecho con la única causa de que Jesucristo sea honrado y tu Padre glorificado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a tomar el capítulo 1 y tomar algunos versículos de esta carta primera que escribe el apóstol Pedro, y vamos a usar estos primeros versículos para introducirnos a lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, pero navegando un poquito sobre esta primera carta para que podamos encontrar al menos dos temas centrales en ella,
que nos puedan dar a nosotros fortaleza, orientación y crecimiento, ¿sí? El apóstol Pedro escribió 2 cartas. La primera tuvo como finalidad contener a los hermanos que estaban siendo perseguidos, probados, zarandeados y demás. Y esta carta tenía como finalidad traer un manto de fortaleza, de ánimo, de exhortación, de contención en el medio de tanta adversidad y de tanta prueba y de tanta persecución que los santos en aquel tiempo estaban viviendo. La segunda carta la escribe a modo de advertencia, ya que se centra puntualmente sobre los falsos maestros y las falsas enseñanzas que ya se estaban introduciendo en aquel entonces. Como que la iglesia estaba sufriendo pruebas externas por situaciones que afuera estaban ocurriendo mediante persecución y pruebas, pero situaciones internas por medio de falsos maestros que se filtraban dentro de la congregación y que en cierta forma querían perturbar o extraviar la fe de los hermanos en aquel entonces. Entonces la primera carta la escribe con la finalidad de traer contención, exhortación, fortaleza y ánimo para todos estos creyentes. Y la segunda carta con la finalidad de exhortarlos, pero también advertirles. Pero yo quiero centrarme puntualmente en esta primera carta, la que escribe a una iglesia que estaba siendo zarandeada, a una iglesia que estaba siendo probada, a una iglesia que estaba siendo perseguida por su proclamación de fe. Y que podamos ver sobre las diferentes causas que el apóstol Pedro describe en esta primera carta sobre el creyente que padece justamente en esta fe que profesa. Él habla de los padecimientos de un cristiano, pero también después de estar hablando de los diferentes padecimientos que un cristiano vive, los enfoca hacia la salvación con 2 fines. Primero, como medio de consolación y por medio de fundamentos de fe en su concepción teológica para que ellos tengan razones firmes por la cual tenían que creer y por la razón por la cual ellos tenían que estar firmes. Así que vamos a abrir 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a tomar versículo 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. ¿Lo tiene mi hermano? ¿Lo tenemos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada ¿en qué tiempo? En el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido ¿en qué? En diversas pruebas. Ahí ya te empieza a hablar Pedro sobre la razón por la cual escribe esta carta. Para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿qué? En alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo qué? Cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo que el fin de vuestra fe, que es que la salvación de vuestras almas. Hasta aquí vamos a ver para introducirnos sobre 2 cosas que quiero hablarles, sobre los padecimientos del creyente y sobre la salvación que toca el apóstol Pedro como un medio de contención y de consolación para aquel creyente que está padeciendo. Y como es una carta que tiene como finalidad los creyentes que están siendo probados, es el mismo apóstol Pedro que describe en estos primeros 5 capítulos de esta carta, ¿sí?, sobre las diferentes
o los diferentes padecimientos que los creyentes están viviendo y que él empieza a contar sobre esta primera epístola. Una de las cosas que él dice en el versículo 6, veamos un poquito, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de ¿qué? De tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos ¿en qué? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo qué? Cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Lo primero que está mencionando aquí el apóstol Pedro, una de las razones por la cual los creyentes en este caso estaban padeciendo, la primera razón que él da es que estaban padeciendo para ser purificados. Esa es la primera cosa que nos dice aquí el apóstol Pedro, ya que él está hablando de la prueba de vuestra fe, está hablando de ser probado como por fuego, así como se prueba el oro. Y el oro, si se prueba por fuego, es simplemente para ser examinado y purificado. Bueno, esto es lo que está poniendo como analogía o como meta o como propósito el apóstol Pedro sobre esta congregación, diciéndole que una de las razones por las cuales ellos estaban padeciendo era para ser purificados. Fíjense que él utiliza en el versículo 6, tengáis que ser afligidos ¿en qué? En diversas pruebas. ¿Ven? Tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Esa palabra afligidos es una palabra griega, lupeo. Una palabra griega, lupeo, que significa estar triste, angustiar o causar tristeza. Viene de una palabra también griega, lupe, ¿sí? Que significa molestia, dolor. Aunque hoy estén pasando por una situación que le estén causando angustia, tristeza, o que le esté trayendo molestia, o que le esté trayendo dolor, la finalidad de este proceso es traer purificación a su fe, traer purificación para su vida. Este era un concepto que los apóstoles tenían bien en claro sobre lo que era la purificación de la fe y la purificación del creyente mediante el dolor, mediante la tristeza y mediante las pruebas que ellos estaban atravesando. Un ejemplo es el propio apóstol Pablo, que en la carta que él escribe en su primer capítulo, dice que cuando nosotros nos hallamos en diversas pruebas, tenemos que tener ¿qué? Sumo gozo. ¿Ven? Cuando estemos pasando por diferentes pruebas, ya que la prueba de nuestra fe, dice el apóstol Santiago, produce ¿qué? Paciencia. Ellos tenían bien en claro que la prueba, las diversas pruebas, tenían que provocar en ellos gozo, ya que el gozo es un estado espiritual que se origina mediante una comunión que se produce con el Señor, diferente a la alegría que tiene que ver con el estado de ánimo. Y él decía que las pruebas tenían que producir sobre el creyente gozo, una relación sólida y firme con el Señor. Ahora, no tan solo Pedro hablaba de este asunto, no tan solo Santiago describía sobre este asunto, sobre la prueba con finalidad de purificar, sino que también es el apóstol Pablo que habla casi lo mismo que menciona Santiago en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Ve? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Ven? Es el mismo término. Y la paciencia, prueba o carácter. Y la prueba ¿qué? Esperanza. Esta idea estaba sentada en los apóstoles y esta idea estaba sentada sobre los creyentes. Los padecimientos que tenían como finalidad purificar la vida del creyente y purificar su fe mediante lo que el propio Pedro llama el fuego de la prueba, que tiene como finalidad justamente esto: sacar todo lo que es para nosotros un obstáculo para nuestro crecimiento, para nuestra santidad y para nuestra vida cristiana. Entonces Dios tiene que usar este proceso de prueba que causa molestia, que trae dolor, que produce tristeza, con la finalidad no que tengas un auto nuevo después de ser zarandeado, no que puedas adquirir una casa mejor de la que tengas por medio del zarandeo que estás teniendo, sino que la finalidad es purificar tu fe.
Es limpiar aquellas cosas que están dentro de nosotros y que son un estorbo para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. ¿Ve? Miren cómo traduce la NBI el versículo 7. Miren, nosotros vamos a leer el versículo 7 nuevamente, como lo tenemos todo en nuestras Biblias. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuando qué? Cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el versículo 7 que tenemos en la Escritura. Mire cómo lo traduce en esa traducción dinámica la NBI. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Ven? Traducción, lenguaje actual. Les estoy hablando de traducciones, no de interpretación. Estoy hablando de una traducción mediante un lenguaje dinámico que se nos pueda hacer entendible lo que el texto nos está queriendo decir. Un ejemplo, la traducción de lenguaje actual, el versículo 7 que acabamos de leer lo dice de esta manera: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza de ustedes tienen en Dios, que ustedes tienen en Dios, se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser aprobada. ¿Ven? Traducción, lenguaje actual. Es la dinámica de la traducción que nos puede ayudar con claridad a poder tratar de entender lo que en este versículo 7 el apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes que estaban siendo zarandeados, probados y perseguidos. Le está diciendo que una de las causas por la cual Dios permitía esa situación tenía como finalidad ese padecimiento, purificación para la fe. ¿Por qué? Para poder demostrar una fe auténtica, una fe genuina, porque es ahí donde sale a relucir quiénes somos. Cuando somos probados, es lo que debe manifestar una fe auténtica, una fe genuina, que pueda ser hallada una vez aprobada para la alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahora, nosotros por naturaleza, pareciese que es en el dolor donde aprendemos más y no en los buenos momentos. Parece que en los tiempos difíciles donde nos hacemos mejores creyentes, bueno, en algunos casos, ¿cierto? Pero pareciese que tenemos que vivir ese tipo de circunstancias para poder dar el fruto que nos damos cuando todo está bien. Te pongo un ejemplo. Cuando David, después que fue ungido para ser el sucesor de Saúl, mientras todavía no ocurrió el tiempo de que él se establezca como el rey de Israel, vivió escapándose del rey Saúl. Ustedes conocen la historia. Y 2 veces tuvo la oportunidad de David de matar a Saúl, pero tuvo temor de Dios. Y vemos en David un hombre que tenía temor de Dios, tenía temor por el hombre que Dios en su momento había levantado y nunca quiso levantar la mano contra él. Y vemos en David un hombre que aún en su adversidad, en andar en cuevas y en cuevas errante, fue un hombre que tuvo temor de Dios, que fue leal al rey a pesar de que había sido destituido por Dios y se mantuvo en una espiritualidad admirable. Pero cuando David se establece como rey y en su mejor momento, conocemos aquel pecado que estigmatizó al rey David, el que comete con Betsabé. Mientras fue perseguido, mientras fue probado, mientras anduvo en cueva, David fue un hombre espiritual. Cuando estuvo en la prosperidad, cuando estuvo en la abundancia, se descarriló. ¿Ven? Pareciese que es ahí, en la prueba, en la cual el creyente manifiesta verdaderamente lo que en los buenos momentos no manifiesta. No sé por qué razón. Pareciese como que fuésemos hijos del rigor. Nos gusta padecer para al fin darle valor e importancia a lo que perdemos, que mientras lo tuvimos no le dimos la misma importancia y el mismo valor.
Y después que lo perdemos, ahí nos lamentamos, ahí nos ponemos mal y ahí tratamos de volver a recobrar aquellas cosas que hemos perdido y que en algunos casos son irrecuperables. Y es el dolor el que nos enseña a purificar nuestra fe y a que Dios saque de nosotros todo aquello que es un tropiezo. Ya que Jesucristo dijo que Él edificará su iglesia y nosotros como iglesia de Cristo tiene que sacar todo lo que impida a nosotros la conformidad a Él. Y a veces nos pasa por la prueba del fuego con la finalidad ¿de qué? De purificar nuestra fe. De purificar nuestra fe. Es en el dolor donde los creyentes, según lo que cuenta el apóstol Pedro, era donde manifestaban la autenticidad de su fe. Si yo agarro una rosa, la tengo aquí en mis manos y la empiezo a apretar, hasta que se desarma. La rosa se desarmó, se cayeron todos sus pétalos, se desarmó. Pero cuando yo huelo mi mano, la rosa me dejó lo mejor que tenía, su fragancia. Mientras yo más la estaba deshaciendo, mientras más yo la estaba apretando, la rosa me dio lo mejor que tenía, su olor. Así es el creyente. Cuando más es probado y perseguido y apretado por la circunstancia, más tiene que sacar a luz el olor a Cristo. Porque justamente esa es la finalidad de la purificación de la fe. Nosotros tenemos un concepto de las pruebas. A veces que cuando somos probados solemos decir, no sé, yo pienso, pero solemos decir, no hermano, te está pasando todo eso porque ya viene el auto que vos estás esperando. Bueno, ojalá que venga, ¿no? Pero en realidad creo que no es eso. Bueno, si alguien estaba esperando un auto, no se desaliente y creamos que va a volver igual. Pero lo que te quiero decir es que no pierdas el objeto de la finalidad de la prueba. El objeto de la finalidad de la prueba es purificar nuestra fe. Es poder crecer y hasta que no sea tratado y sacado aquello que tiene que ser tratado, por el cual Dios permite que sea sometido a aflicción, que te cause molestia, que te cause dolor o que te cause tristeza, eso no te va a dejar hasta que tenga que hacer lo que deba hacer. Es en el dolor donde a veces nos consagramos más. Es en el dolor, inusualmente es en el dolor donde empezamos a orar como antes no orábamos. Es en el dolor donde empezamos a congregar como antes no congregamos. Y le damos una expresión a la alabanza como antes no la sentíamos mientras todo está bien. Es en el dolor donde nos sentimos más sensibles y nos hacemos más sensibles a cada palabra que algún hermano nos pueda dar, aún en el saludo, porque estamos tan necesitados de una palabra que todo lo tomamos de parte de Dios. Pero cuando todo está bien, es como que pasamos por alto todas esas cosas. Inusualmente somos así. En el dolor a veces nos convertimos en mejores cristianos. Cristo se conforma más a nosotros y por ende nos convertimos en mejores esposos, en mejores padres, en mejores hijos, en mejores hermanos y en mejores cristianos. Por eso, si la finalidad es purificar mi fe, bienvenida sea entonces la prueba. ¿Usted es capaz de decir eso? Bueno, me dejó solo acá, pero no importa. Usted no es capaz de decirle bienvenida sea la prueba. Claro, ¿a quién le gusta la prueba? A nadie le gusta la prueba. Pero sin embargo, el apóstol Pedro lo tomaba y encauzaba a los santos a que lo vean con la finalidad de la purificación de su fe. Que purifique su fe. Por eso él, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, siempre hay en su primera carta, ¿no? Capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña que os aconteciese. Lo que le está diciendo el apóstol Pedro es: mis estimados, esta prueba de purificación, esta prueba de la fe es parte de la vida cristiana normal, en la cual no se deben sorprender cuando esta llega. Si bien que nadie la quisiera que venga, pero a veces provocamos que venga, o a veces simplemente tiene que venir porque algo Dios tiene que hacer con nosotros. Nunca Dios te dará o nunca Dios hará lo que tenga que hacer si primero no quita lo que tiene que quitar. Entonces nos somete a una prueba con la finalidad de purificar nuestra fe, de purificarnos. Entonces el apóstol Pedro dice: esto, cuando ustedes están siendo sorprendidos por el fuego de la prueba, no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. Forma parte de la vida cristiana normal. Todo cristiano en algún momento o en momentos de su vida siempre o pasará por el fuego de la prueba. ¿Alguna vez le pasó esto a usted? ¿Vivió esta experiencia de ser probado como por fuego? Bueno, si no vivió, tranquilo, ya la va a vivir, ya le va a tocar. Y apele a aquellos que la han vivido para que los contengan y los consuelen. Y cuando usted sea probado por ese fuego de la prueba, nosotros le vamos a decir: bienvenido a la iglesia. Bienvenido a la vida cristiana normal. Porque justamente es ahí, en esa purificación de fe, donde Dios hace su obra de producir en nosotros la conformidad de Cristo, para que la imagen del Hijo de Dios se reproduzca en nosotros y demos frutos que glorifiquen a Dios al ver esos frutos que son la imagen de Cristo. Cuando del dolor mostramos una fe genuina, que a pesar de la prueba, que a pesar de la tristeza, que a pesar del dolor que provoca y la molestia esa situación, nosotros igual mantenemos una fe auténtica, genuina y no detractora. ¿Saben que hay creyentes que Dios tiene que permitir que vivan con el día a día? Porque mientras vivan con el día a día, son los que son espirituales. Si les dan un poquito más de lo que habitualmente reciben, esa abundancia se puede convertir, no para todos, para algunos en particularidad, se puede convertir en un tropiezo. Entonces es preferible en el día a día, porque es en el día a día que logran lo que hoy son: un creyente con consagración, un creyente con oración, un buen administrador, porque sabe que no entra mucho y con poco hay que hacer demasiado. Logra virtudes y administraciones que en la abundancia jamás la lograría tener. Entonces, no siempre para algunos el tener muchos es una bendición. Para algunos el tener muchos se convierte en un tropiezo. Es el propio Salomón, más allá de todas las cosas que él escribe en Proverbios, en los últimos Proverbios, él dice: no me des mucho para que no me olvide de ti, ni tampoco, parafraseando, ni tampoco me dé poco para no renegar de ti. Él pedía lo justo, lo necesario. No es una cuestión lógica. ¿Para qué? Para poder seguir. No me des mucho para no olvidarme de ti, no me des poco para no renegar de ti, dame lo justo para que te pueda seguir. Entonces, Dios en su omnisciencia, que ve más allá de lo que yo veo, y en su sabiduría, que todo lo sabe, sabe lo que es para mi bien, conforme a su voluntad, para la gloria de su nombre, para el avance de su reino y para mi santificación. Entonces, si hay algo que todavía no recibe, o si hay algo que todavía no ocurre, bueno, o no está todavía listo para recibirlo, o directamente eso que está pidiendo no va a ser una bendición para usted, sino un tropiezo. ¿Vamos bien hasta ahí? Está despierto, ¿no, hermano? Pedro está hablando de que una de las cosas por las cuales un creyente padece es para purificación de la fe. Forma parte de la vida cristiana y tiene como finalidad
dar autenticidad de la fe que se proclama, que al ser aprobada sea hallada para honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, mire lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes. ¿A quiénes? A los difíciles de qué? A los difíciles de soportar. Porque esto, dice el apóstol Pedro, que merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia de delante de Dios, sufre molestia como padeciendo que injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente que es aprobado delante de Dios. Lo primero que el apóstol Pedro nos está diciendo en esta primera carta, que a veces nosotros los creyentes vamos a padecer para purificación de nuestra fe. Dios tiene que limpiar y sacar cosas en nuestras vidas que tienen que ser quitadas para que Dios avance en su conformidad a Cristo en nosotros y seamos creyentes que podamos crecer y espiritualmente madurar. Pero también el apóstol Pedro aquí está hablando, si bien que está hablando de criados, sirvientes, que tienen amos difíciles para soportar, y está hablando de un principio que tiene que ver con la voluntad de Dios, la sumisión y la sujeción, un principio de autoridad. Pedro le está diciendo, el trabajo que ustedes hacen es un trabajo que hacen delante de Dios y tienen que ser testimonio. No lo tomen como un medio de sustento de vida, tómenlo como un servicio a Dios. Y mostrando el respeto, la sujeción, aún a las personas que son complicadas de aguantar y de soportar. Porque él dice, esto es lo que merece aprobación. Porque si vos sufrís por hacer lo malo, ¿dónde está lo bueno? Si estás bebiendo el trago amargo de tus propios errores. Pero si haciendo lo bueno sufrís, haciendo que lo bueno, ¿qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Según Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ningún creyente puede hacer algo bueno si eso bueno no está sujetado o condicionado por la voluntad de Dios. Entonces Pedro le está diciendo un principio de sumisión y sujeción. Este criado, por sujetarse, por hacer la voluntad de Dios, sufre injustamente. Y entonces pone la segunda razón por la cual un creyente padece. No tan solo para ser purificado en su fe, sino que padece por hacer la voluntad de Dios. Esta es una de las razones que él da aquí en esta carta. Los creyentes que padecen por hacer la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios al hacerla trae sus beneficios, a veces trae sus contras. Es el propio Jesús que dijo que el creyente que ha sido elegido por Él y que es el creyente que es en su casa, a veces el único, sus propios enemigos son los de su propia casa. Porque yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada, es decir, división. La espada corta divide. Los hijos contra los padres, la nuera contra la suegra, etc. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y a veces un creyente, por ser un creyente que hace la voluntad de Dios, el primer ataque lo tiene en su casa. El primer padecimiento lo vive en su casa. La incomprensión de aquellos que no creen por aquellos que buscan a Dios. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿No ves que ahí te lavan la cabeza? ¿No ves que ahí te sacan la plata, dicen algunos? ¿No ves que ahí, qué te pueden dar ahí? Etcétera, etcétera, etcétera. Jovencitos que a veces por buscar al Señor y por hacer la voluntad de Dios y venir a buscar la santidad, la consagración para preservar su juventud en el Señor, son los propios padres que lo incitan a que sean como los demás muchachos. Y son atacados por sus propios padres por causa de hacer la voluntad de Dios. Pero padecer por hacer la voluntad de Dios, el apóstol Pedro lo pone como una bienaventuranza. Mire lo que dice él en el capítulo 3, versículo 14.
capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿ve? Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Miren lo que dice el versículo 14 del capítulo 4. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros ¿qué es? Glorificado. El apóstol Pedro está diciendo que hay creyentes que padecen para que su fe sea purificada y tienen que ser probados como por fuego. Hay creyentes que padecen por hacer la voluntad de Dios, y aquellos que padecen por hacer la voluntad de Dios, Pedro dice, es una bienaventuranza. Dichoso, feliz aquel que por causa de Cristo padece. Es el propio Jesús que cuando finaliza la bienaventuranza en Mateo capítulo 5, la última que da dice, bienaventurados los que por causa de mí sufren persecución, toda clase de mentira, etc. Gozaos y alegraos, ¿por qué? Porque grande es vuestro galardón en los cielos. Pedro está enfocando a la iglesia, dándoles razones de los padecimientos para que entiendan que la causa es purificar la fe y que si están padeciendo por causa de hacer la voluntad de Dios, se tienen que tomar por bienaventurados. ¿Para qué? Para que en el medio de esa prueba, para que en el medio de ese zarandeo, para que en el medio de esa persecución no se debiliten, no se desesperen, ni tampoco se desanimen. Les está dando razones y argumentos sólidos para que sean creyentes que se puedan mantener en el medio de la adversidad. Y eso es lo que le está tratando de decir por medio de esta carta. Es una bienaventuranza padecer por causa de Cristo. Pero él dice en el versículo 17, es mejor, no tan solo es una bienaventuranza, sino que es mejor. Miren lo que dice en el versículo 17 del capítulo 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, ¿ven? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? Que haciendo el mal. No tan solo él está diciendo que es una bienaventuranza, él está diciendo porque es mejor. Es preferible sufrir por hacer la voluntad de Dios que sufrir por haber hecho lo malo. Es una cuestión lógica. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en esta carta. Los creyentes que padecen para ser purificados en su fe, los creyentes que padecen por hacer la voluntad de Dios. En la congregación que Dios en su gracia me permite presidir, tengo muchos testimonios, pero no voy a contar todos, es una cuestión de tiempo, pero te quiero comentar uno. Hay una chica que donde trabaja, su patrona es idólatra, y no me acuerdo de qué virgen, la verdad que no me acuerdo, hay tantas que no me acuerdo cuál es. Y ella a todos sus empleados, cuando comienza la jornada laboral, les pone la Virgen delante de cada uno de ellos para que la toquen o para que la invoquen, etc. Ella, como es creyente, no lo hace. Y su trabajo está en riesgo porque ya ha hecho uno por causa de que alguien no lo quiso hacer. Su trabajo está en riesgo por hacer la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Pero Pedro dice, si esto te pasa, sos un bienaventurado y es mejor. Es ilógico para nuestra razón que esto pueda ser una bienaventuranza o es mejor. Pero para las cosas de Dios, esto para nosotros es una bienaventuranza. Y es mejor aún cuando esto nos lleva a perder desde la lógica. Pero fue el apóstol Pablo que entendió esto cuando dijo, lo que para mí antes era ganancia, ahora lo considero como pérdida. Se cambian los roles. El creyente sabe que por hacer la voluntad de Dios, aunque esto lo lleva a perder para el mundo, gana por el otro lado. ¿A qué? A Cristo. Es el costo que se asume y es el precio que se paga por hacer la voluntad de Dios. Y a veces esto te lleva a que pierdas un montón de cosas por el solo hecho de hacer la voluntad de Dios. ¿Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Bueno, claro, ¿qué va a contestar? ¿No es cierto? Otra cosa no va a contestar. Pero, ¿usted prefiere sufrir por hacer la voluntad de Dios o por hacer lo malo? Y claro,
¿Qué otra cosa va a contestar, no es cierto? Claro, desde el 1 a 1, 1 más 1 es 2, es una respuesta natural. Pero desde la experiencia nadie lo quiere vivir. Yo no lo quisiera vivir, pero lo vivimos. Lo vivimos. Pero cuando por causa de Cristo y de su voluntad sufrimos, la Biblia me trae la consolación diciendo que me convierte en un bienaventurado y esto es para mí mejor. Ahora, no tan solo el creyente padece para purificación de su fe, no tan solo padece por causa de hacer la voluntad de Dios, sino que en el versículo 16 del capítulo 4, mire lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como ¿qué? Como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. ¿Por qué? Por ello. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Padecimiento para la purificación de la fe, padecimiento por causa de la voluntad de Dios, padecimiento por el simple hecho de ser de Cristo, ser cristiano. Padecimiento por ser cristiano. Y cada día para el creyente, a medida que los años avanzan, más se acorta el tiempo hacia nuestra unión con nuestro Señor. Y a medida que el tiempo pasa, la convivencia en el mundo para el creyente cada vez va a ser más hostil, más difícil. Vivimos en un mundo que, según la palabra de Dios, está bajo el maligno. Vivimos en un sistema mundano que es contrario a Dios, ya que Juan en su primera carta dice: todo lo que hay en el mundo no procede del Padre. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Todo lo que opera en este sistema mundo, donde tiene su príncipe, es contrario a Dios porque no proviene de Dios. Vivimos en un mundo que está engañado por Satanás, que está bajo el maligno, que es contrario a Dios. Y este mundo, según Jesús en Juan capítulo 16, aborrecerá a los creyentes. El mundo los aborrecerá porque a mí me aborrecieron. La convivencia será cada vez más difícil. Y el creyente sufrirá por el solo hecho de ser cristiano, por profesar su fe, sus convicciones en lo que Dios dice en su palabra y por mantenerse firme en eso, aún a costa de que todo el mundo se le venga en contra. Y por causa de eso, ¿qué? Va a padecer. Te van a marginar, te van a hacer sentir cada vez más solo. Tu propia familia ya no te va a invitar mucho a los cumpleaños. No sé si le habrá pasado, pero capaz que usted antes de conocer a Cristo iba a todos los cumpleaños. En todas las fotos salió usted. Ahí estaba en todas las fotos. Pero desde el momento que ahora está en Cristo y profesa su fe en Cristo, usted prácticamente es el último en enterarse que van a hacer una fiesta en la casa de tal o tal pariente porque no quiere que usted vaya. ¿Le ha pasado eso? Antes usted salía en todas las selfies, ahora no sale en ninguna. Bueno, cada vez te van marginando más. Y ese es el costo que se asume por ser cristiano. Y Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Glorifique a Dios por padecer, por ser cristiano. Hoy vivimos en una época muy difícil y donde pondrá a prueba las convicciones de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿A dónde está parada y sobre qué ha creído o en quién ha creído? Y la iglesia que no esté firme bajo esas convicciones transará con el sistema para evitar la persecución o para evitar los padecimientos por sostener una fe. Qué difícil debe ser para los muchachitos de 15, 18 años en su convivencia primaria o escolar, secundaria, o los universitarios, tratar con todos estos temas que hoy se habla de la igualdad de género, la identidad de género, sobre la educación sexual integral y sobre todas las cosas que hoy se están introduciendo, el feminismo y tantas cosas, porque ese creyente en el solo hecho de decir yo esto no lo comparto, se gana enemigos más que amigos. Y va a padecer por ser cristiano. Y van a sufrir por todo tipo de situaciones que lo van a marginar
Pero Pedro dice, no te avergüences por esto, sino que glorifica a Dios por ello. Yo pienso en estos niños. ¿Cuántos años tiene el muchachito que está durmiendo? 4. ¿Cómo se llama? ¿Agustín? Bautista. Ustedes piensen en esto, hermanos. ¿Cuántos años tiene la niña? 4. ¿Cómo se llama ella? Alison. Bien. Bautista y Alison. Los dos tienen 4 años. Les quiero llevar a esto. Imagínense con qué mundo se van a encontrar acá 10 años. Si hoy es casi difícil para nosotros, bueno, hablo por mí, capaz que le debe pasar a todos. Yo siento que vengo de otro lugar. Es como que, bueno, soy de una clase que no le interesa a usted de qué clase soy, pero no importa. La cuestión es que uno viene de otro palo. Perdónme que hable de esta manera. Y se siente un poco extraño, ¿no es cierto? Se siente un poco extraño. Imaginen con las cosas que están ocurriendo, imagínense en estos niños de acá a 10 años. ¿Con qué mundo se van a encontrar? Y si los padres hacen bien su trabajo de instruir al niño en su camino para que cuando fuese viejo no se aparte de él, esos niños cuando tengan 14 años van a empezar a ser experimentados en sufrir por ser cristianos. Porque de acá a 10 años, si es que Cristo no vino antes, el mundo estará peor. Pero Pedro dice, los que sufran por ser cristianos no se avergüencen por ello, sino que glorifiquen a Dios por ello. Entonces, si vos estás padeciendo por causa de la justicia, estás padeciendo por causa de Cristo, hoy en tu propia casa, tu marido o tu esposa o tus hijos, nadie comprende tu fe y toda tu casa se te vino en contra por causa de ser cristiano, mi estimada, mi estimado, no se desaliente, porque así como un día por la gracia de Dios la salvación llegó a nosotros, ¿quién te dice que también llegará a ellos? Y así como hoy ellos se han opuesto, hoy también pueden venir a glorificar a Dios con vos. Pero mientras tanto no te avergüences de padecer por ser cristiano. Ahora Pedro habla de los padecimientos para purificación, de los padecimientos por hacer la voluntad de Dios, de los padecimientos por ser cristiano, pero habla de otro tipo de padecimientos. Yo voy a terminar con los padecimientos, hermano, esté tranquilo. Voy a decir, al final cuántos padecimientos son, pero ¿me da uno más? ¿Puede ser uno más? Pero para terminar con esta parte, ¿puede ser? Bueno, el hermano que tiene la llave, guardámelo acá atrás, así nos deja abierto, o cierra y lo guarda. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, versículo 8 y 9. Ya casi al final de la carta dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Pedro no tan solo habla de un padecimiento para purificación de fe, no tan solo está hablando de un padecimiento por causa de hacer la voluntad de Dios, no tan solo está hablando de un padecimiento por causa de ser cristiano, sino que ahora está hablando de un padecimiento por causa de una persecución diabólica. El diablo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ahora está hablando de una persecución que procede de Satanás. Y él en estos mismos versículos 8 y 9 nos está diciendo cómo debemos defendernos ante esos ataques o ante esa adversidad viniendo del propio diablo. Él dice en el versículo 8, lo primero que dice, sed que sobrios.
Lo primero que el apóstol Pedro está diciendo sobre el creyente que está sufriendo un ataque por el diablo, está diciendo: sé sobrio, es decir, que sea un creyente equilibrado, que tenga dominio propio, que tenga cordura, que sepa controlar sus pensamientos, sus emociones, y no sea controlado por situaciones externas procedidas por Satanás que lo quieran a él desequilibrar o descontrolar. Él habla de un estado de sobriedad. Según Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu, el último que menciona es la templanza, que es el dominio propio. Y él está hablando de que el creyente tiene que tener ese dominio propio, manifestando ¿qué? Sobriedad. Cuando vienen los ataques del enemigo, no pierdas la cabeza, no te descontroles, no te desequilibres, no empieces a ver demonios por todos lados y no empieces a hacer una enumeración de un montón de espíritus. A veces alguno de esos la pegás y te deja tranquilo. Pedro está diciendo: tranquilo, sé sobrio, tenés dominio propio, ¿ves? No te desequilibres. Bueno, hay gente que ve demonios por todos lados, ¿no es cierto? No sé si conoció gente así. Hay gente que ve demonios por todos lados. Ve demonios en la sartén mientras está haciendo la milanesa y se le quemó. El diablo me quemó la milanesa, dice. Se le quemó el ventilador. El diablo me quemó el ventilador. ¿Y cuánto hace que tenés ese ventilador? Era de mi tatarabuela, tiene como 70 años. Bueno, en algún momento se tenía que romper. Pero claro, para ellos se desequilibra. Ven demonios por todos lados. Pedro dice: sé sobrio, no pierdan el equilibrio, sino que mantengan el dominio propio. Eso es lo primero que le dice. Y lo segundo: sé sobrio y que velad, es decir, estar despierto. Pablo dice en Efesios 4:27, cortito: ni le deis lugar al diablo. Es decir, está en una acción de alerta, vigilando, no dándole oportunidades. Él habla de dominio propio y habla de estar vigilando la forma en cómo te defendés ante los ataques del enemigo. No está hablando de que decretes, no está hablando de que te vayas al cerro a derribar altares o a pronunciar conjuros contra hombres fuertes o contra potestades o contra esto o contra otro. Simplemente te dice: tené dominio propio, tené equilibrio y estate vigilando, no dándole posibilidad y oportunidad. Desde el pensamiento como así también desde las acciones. No le des lugar. Velá, estar despierto. Pero él dice en el versículo 9: el cual que resistir firmes en ¿qué? En la fe. Resistir firmes en la fe. Cada vez que la palabra fe tiene un artículo previo, no está hablando de la fe en cuestión de confianza, está hablando de todo lo que es la estructura de fe mediante la palabra de Dios. Resistir por medio de la palabra, teniendo el mejor modelo Cristo, como marca Mateo 4 y Lucas 4, cómo él resistió la tentación, diciendo que escrito está. Esa es la manera, resistiendo, defendiéndote por medio de lo que Dios dice en su palabra y no por medio de las acechanzas sutiles, engañosas que el enemigo quiere entretejer en el pensamiento para confundirte, para perturbarte o para hacerte creer sus mentiras, sino defendiéndote por medio de lo que Dios dice en su palabra. Y para poder hacerlo tenés que conocer lo que dice la palabra de Dios. Resistiendo firmes en la fe. Y ahí tenés el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿cómo me defiendo? Siendo sobrio, velando y resistiéndolo en la fe mediante lo que Dios a través de su palabra me dice, para poder defenderme de los ataques del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, una vez que Pedro les habla de las diferentes razones por las que un creyente padece, le pone el mejor ejemplo de padecimiento. Capítulo 2. Siempre en primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ahí está, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló ¿qué? Engaño en su boca, y quien cuando le maldecían
no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste ¿qué? Fuiste sanado. Pedro, una vez que le muestra las razones por las cuales un creyente padece, le pone el mejor ejemplo de padecimiento: Cristo, que padeció por causa de nosotros. Y como Cristo padeció por causa de nosotros, Él está diciendo, para esto nosotros hemos sido llamados. ¿Para qué? Para tomar su ejemplo. Para tomar su ejemplo. Si Cristo padeció por causa de mí, para que hoy yo pueda obtener esta eterna redención, ¿quién soy yo para quejarme cuando padezco para ser purificado, cuando padezco por hacer la voluntad de Dios, cuando padezco por ser cristiano, o cuando padezco por acechanza o persecuciones del enemigo? Si tengo el mayor ejemplo por excelencia, en el cual es el autor de mi salvación, el objeto de mi fe, y en donde debo poner mi mirada como modelo de cómo debo caminar como cristiano. Y es el propio Pedro, dice, para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Para que sigas el ejemplo de Jesucristo, que por amor sufrió y se entregó por nosotros, sin necesidad de que lo hubiese hecho, pero lo hizo simplemente por el puro afecto de su amor. Porque si no lo hubiese hecho, ninguno de nosotros hubiese sido salvo. Porque la salvación nunca puede proceder de nosotros. Siempre proviene de Dios, y provino mediante la obra de Jesucristo. Entonces, ahora Pedro le dice a esta congregación y a estos hermanos: tienen el mejor ejemplo del siervo sufriente de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Tomen el ejemplo de Él, porque fuimos llamados como Él fue llamado para cumplir a cabo el propósito y el plan de Dios. Nosotros fuimos llamados para tomar su ejemplo y para padecer por causa de Él. Entonces Él dice en el capítulo 4, versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos ¿de qué? Del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con ¿qué? Pedro está diciendo, adopten la misma actitud de Cristo. Así como Cristo ha padecido, vosotros también ármense del mismo pensamiento, sabiendo que como creyentes también van a padecer. Tomen la misma actitud. ¿Ven? Les puso las razones de por qué un creyente sufre, cuáles son las causas, y lo lleva al mejor modelo, al mejor ejemplo, a Jesucristo. Jesucristo padeció por nosotros. Una vez que Él plantea este panorama sobre los padecimientos, los temas que se centran en esta carta, ahora lo lleva hacia la salvación, poniéndole el concepto de la salvación como un medio de consolación y de sostén en el medio de sus padecimientos. Miren lo que dice Él en el capítulo 1, versículo 4. Rapidito, hermanos. Capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para qué? Para vosotros. Pedro ahora les empieza a hablar del beneficio de la salvación, el propósito de la salvación, y lo lleva para que por medio de esta ellos ahora entiendan que es una herencia reservada, dándole sostén en el medio de su adversidad, mostrándole el beneficio de la salvación, una herencia reservada. En el versículo 10 al 12, en el capítulo 1 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan que mirar los ángeles. Pedro está usando por medio de este versículo que por medio de los profetas, los apóstoles, la intervención del Espíritu Santo y la observación de los ángeles, la salvación es el tema central de toda la Escritura y es la misión por la cual Dios trazó para con nosotros en la persona de su Hijo. Entonces lo lleva ahora al enfoque de la salvación. Que las situaciones de vida no le hagan perder a ellos la importancia y el valor de esta salvación. Que no miren sus problemas como algo superior a lo que en esa herencia reservada hemos recibido nosotros por gracia. Mostrándole que el tema central de toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es una historia de salvación y la salvación es el tema central de toda la Escritura. Y Pedro no tan solo les está dando razones, sino que le está diciendo en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas que crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Pedro le está diciendo, la salvación es una herencia reservada, es el mensaje de toda la Escritura y es la fuente para nuestro crecimiento espiritual, para que crezcáis para salvación. ¿Ven? Para que crezcáis para salvación. En el versículo 5, el capítulo 1 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Ven? Le está diciendo el apóstol Pedro, tenemos la promesa por medio de esta salvación de ser guardado. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de los padecimientos, tenemos la garantía, según la palabra de Dios, que seremos guardados por el poder de Dios. Como dice Judas en el versículo 24, que poderoso Dios para presentarnos ante Dios como sin mancha, para guardarnos sin caída. Tenemos esa garantía, por eso Él termina escribiendo en esta primera carta del capítulo 5, versículo 10, diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a ¿qué? A su gloria, Él mismo que os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Biblia de las Américas lo traduce así, Él mismo os perfeccionará, los establecerá, los fortalecerá, Él mismo los afirmará. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios para guardarnos. Mi querido, tengo la garantía de que antes de que Cristo venga, más allá de toda prueba, tribulación o circunstancias que me toque vivir, tengo la promesa de que Él me guardará. Él me guardará. Porque según Pedro en el versículo 9 del capítulo 1 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es el fin de vuestra fe, es el fin de nuestro peregrinaje, la salvación de nuestra alma. Pedro le dio razones mediante esta carta por qué debían permanecer, ser contenidos y fortalecidos en el medio de cualquiera de estas menciones que él utiliza por la cual un creyente puede padecer. Y les presenta la salvación como un medio de consolación y como un medio de contención. Más allá de algunos conceptos teológicos que él menciona, como en el capítulo 1, versículo 2, sobre la elección soberana de Dios, como en el capítulo 1, versículo 18 al 20, como parte del propósito de Dios, como en el capítulo 5, versículo 12, hablando de la gracia de Dios, como en el capítulo 2, versículo 5 al 8, que la salvación solamente es por medio de Jesucristo, y por medio del capítulo 2, versículo 24 al 25, y capítulo 3, versículo 18, hablando de que Cristo es nuestro sustituto, y hablando en el capítulo 1, versículo 3, de que Cristo resucitó como base fundamental de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra fe, pero nuestra fe descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el cual dice el apóstol Pablo, por causa de esa resurrección nosotros hemos sido justificados.
Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Porque no tan solo anunciamos que Cristo murió, sino que también Él vendrá. Ya que el apóstol Pablo dijo, esto anunciáis hasta que el Señor venga. Y si alguien no resucitó, no puede venir. Y eso es lo que nosotros anunciamos. Como mensaje final, el apóstol Pedro le dice a esta congregación, en el capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas que se acerca. Y otra vez dice, sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio, velad en oración. Hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Es difícil en el medio de la adversidad ver qué cosa buena se puede sacar detrás de eso. Es difícil en el medio del zarandeo y de la prueba vislumbrar que algo bueno puede venir detrás de todo eso, cuando por ahí el panorama es demasiado oscuro. Pero el que escribió esta carta tenía autoridad espiritual para decirlo, porque fue el propio Señor Jesucristo que le dijo, Simón, Simón, Satanás pidió por ti para zarandearte como a trigo. Y Pedro fue zarandeado como a trigo. Conocemos la historia. Pedro apostató de su fe. Maldijo y juró no haber conocido al Señor, negando arbitrariamente al Señor. Pero él experimentó al Dios de toda gracia que lo levantó, lo restauró, lo levantó y se convirtió en el apóstol que fue y quien escribe esta carta y que nos dice a nosotros, mas el fin de todas las cosas se acerca, velad pues en oración. Y él pudo ver en un panorama tan oscuro como fue la negación, como el Dios de toda gracia lo levantó, lo restauró y se convirtió en el hombre que fue. Tal vez hoy la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es el padecimiento? ¿Hasta cuándo será esta zaranda? ¿Hasta cuándo por causa de o por medio de? Pero al margen de preguntar hasta cuándo, no le pidas a Dios que te saque de un lugar donde todavía Dios lo que tuvo que hacer todavía no lo terminó de hacer, sino que sea fortalecido en el poder de su fuerza para que en el medio del padecimiento vos puedas permanecer firme hasta que Dios haga su obra. Y eso vamos a hacer. Señor, danos la fortaleza espiritual para poder permanecer en medio de los padecimientos, pero para no perder la vista de esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, no es fácil a veces padecer. A nadie nos gusta. Pero a veces es en el padecimiento donde damos los frutos. A veces es en el zarandeo donde empezamos a hacer lo que tendríamos que hacer mientras no éramos zarandeados. Tal vez acá hay creyentes, hay hermanos que padecen para purificación de fe. Otros tal vez padecen por causa de hacer tu voluntad. Tal vez hay otros que están padeciendo por causa de ser creyentes, cristianos.
Y hay otros que por ahí están padeciendo por causa de una persecución del mal, del enemigo que acecha contra ellos y contra su casa. U otros, Señor, padecen simplemente por haber fallado, porque se equivocaron, porque erraron al blanco. Y hoy están viviendo el trago amargo de sus propias consecuencias, de sus malas decisiones. Pero así como Pedro llevó a estos hermanos a que se enfoquen en la salvación, como un medio de gracia, de consolación y de sostén en medio de tanta persecución y tanta prueba, hoy ellos puedan enfocarse en esta salvación como un medio de sostén en el Dios de toda gracia, cual Pedro puede dar testimonio porque experimentó esta gracia, aun cuando él lo negó, aun cuando él juró y maldijo no haber conocido al Señor, aun cuando fue el propio Jesús que le dijo: Satanás pedirá por ti para zarandearte como a trigo, y Pedro fue zarandeado pero fue levantado. Así oro para que muchos hermanos hoy se puedan levantar, sean revestidos del poder de tus fuerzas, para que puedan permanecer en el medio de sus crisis, en el medio de sus pruebas. A veces emprendemos un año nuevo con la ilusión de creer que, bueno, tal vez las cosas pueden empezar a mejorar, pueden empezar a cambiar, y nos encontramos que empezamos un año nuevo y seguimos arrastrando los mismos padecimientos o las mismas situaciones de vida del año anterior, y ya empezamos el año frustrados, cansados, agobiados, desanimados por tanto zarandeo y por tanta prueba. Y la pregunta siempre surge: ¿hasta cuándo, Señor, viviremos esta situación? Trae un manto de gracia, un manto de fortaleza que le pueda dar a mi hermano la fortaleza, la consolación, mediante tu presencia, que les haga sentir que no están solos, sino que tú estás con nosotros. Sabiendo que tenemos el mejor ejemplo de padecimiento, que fue nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para que hoy nosotros, llamados a lo mismo, tomemos ese ejemplo. Tal vez acá hay hermanos que están luchando con debilidades, están siendo tentados, tal vez en su casa están siendo atacados por causa de su fe. Tal vez acá hay jovencitos, jovencitas, muchachitos, que en su edad tan corta están siendo probados y están siendo vituperados por un sistema mundano que los margina y que los ataca por causa de su fe. Tal vez acá hay padres que sufren por sus hijos, que están atrapados por un sistema que los está llevando a la perdición. Pero, Señor, a causa de tu fe siguen adelante, no bajan los brazos, pero a veces se les hace difícil poder hacerlo. Te pido que los sostengas, que puedan vislumbrar en el medio de tanto dolor, en el medio de tanta prueba, en el medio de tanta adversidad, puedan vislumbrar esta gracia con la cual hemos recibido un día salvación y que nos has permitido poder ser parte de esta herencia reservada, para que ellos puedan entender que tú eres poderoso para guardarnos aún en el medio de la adversidad. Te pedimos que nos ayudes y que nos ayudes en nuestra debilidad para que nos hagamos fuertes, y que nos ayudes en nuestra flaqueza cuando estamos tentados a no seguir, a bajar los brazos por causa de los padecimientos, para que mis hermanos puedan encontrar, Señor, esa fortaleza que le des el envión para poder seguir adelante en este año que ya comenzó. Padre, que tu bendición esté sobre esta congregación, sobre cada hermano y sobre cada hermana. Y te damos gracias, porque a veces padecer es una bienaventuranza, es mejor. Somos galardonados. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor, que nos dejó el mejor ejemplo para que nosotros podamos imitar. Te lo pido todo por medio de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra que hoy
nos ha traído su siervo y creo que Dios